justo les estaba contando que hace 2 meses, exacto casi, participamos de este ejercicio de simulación y que fue, primero, nos conocíamos pero no personalmente, así que fue una oportunidad interesantísima de congeniar y de fraternizar con vos y con un montón de otros colegas de todo el mundo. Pero lo más asombroso fue que nos bajamos del avión y teníamos la alerta de Omicron, que era un poco la simulación que habíamos hecho, organizada por el programa ADELA de la Fundación Adenauer de Panamá. Y entonces se me ocurrió que era una forma linda de volvernos a ver y de cerrar el año, bueno, analizando un poco, no solamente lo que vimos ahí, sino esta nueva forma de generar conocimientos y de transmitir ideas, ¿no? Que es ya no asistir a un seminario de los típicos, viste, que nosotros estamos acostumbrados, que llamas expositores y escuchás. Acá era un facilitador con muchos datos, muy preparado, y había expertos de múltiples disciplinas. Y ahí nos tiraron el problema. Pensaba en esto que estás diciendo, qué buena manera de generar conocimiento desde otro lugar, ¿no? Porque yo lo veía ya con los chicos, ¿viste? Cuando hacían un modelo de Naciones Unidas o cuando jugaban un juego de guerra en las instituciones militares, yo me daba cuenta que la manera de estudiar hacía circular el conocimiento de una manera como más apasionada, porque parecía todo más real. Entonces vos ibas a los libros buscando algo más real. Y la verdad que el juego que hicimos allá tuvo esa doble riqueza, ¿no? De hacer que nosotros nos pusiéramos verdaderamente frente a la problemática y intercambiando con 3 médicos de distintos países, con funcionarios de seguridad de distintos países, con militares. Bueno, fue como interesante todas las miradas, ¿no? Yo pensaba que en algún momento nosotros como representantes de Argentina, ¿no? Latinoamérica estaba representada por Argentina y Colombia, ya nos enfrentábamos en un escenario ficticio con esta dificultad de accionar la sociedad en prevención después de tanto cansancio y de tanta sobreinformación. ¿No te parece que pasó algo así con esta Omicron? Y un poco sí, yo creo que cuando aparece la Omicron, yo la sensación que tuve es que no habíamos aprendido tanto, por la manera en que todos reaccionaban, ¿no? Todos los países, parecía que volvíamos a repetir la historia. Sí, vos sabés que también esa variable me parece que está presente ahora, ¿no? Y tratando de hacer ese ejercicio de ver, bueno, ¿cuánto de lo que aprendimos o discutimos allá es aplicable y cuánto se está haciendo? Muchos argumentos es, bueno, pero no se está muriendo nadie, olvídate del barbijo, olvídate, bueno, nos vamos a juntar igual para las fiestas, que no era mayoritaria esa opinión. La variable sigue siendo, bueno, la cantidad de muertes. ¿Vos crees que, digo, pensándolo desde lo que es Omicron, ¿no? ¿Cómo encarás la prevención en una enfermedad que no es mortal, pero que igual necesita prevención? Claro, es que me parece que lo que está, al no ser mortal, porque eso es lo que, un poco lo que nos contaba, ¿te acordás? Rubén Moreno, uno de los médicos senador español que es médico y que fue secretario de Sanidad en su momento con Rajoy, y que lo que explicaba era que que cuando es mortal contagia menos, o sea, se expande menos, también te asusta más y la reacción es más fácil. Cuando no es mortal, la contención es como más difícil, y sobre todo si es contagioso. Yo creo que lo de Omicron pasa un poco eso. Sí, lo que yo noté es que todo el mundo que tiene contacto estrecho o se enfermó se aísla, o sea, ya lo hace naturalmente. Sí, entonces me parece que eso como que hay un aprendizaje, de decir, bueno, no me toca. Y bueno, la desilusión de que estabas por salir hoy y tenés que salir dentro de una semana porque no podés. Pero me parece que en Europa, que está ahora mucho más vivo, el tema está más complicado porque hay, ¿te acordás que nos contaban los alemanes? Hay una corriente muy fuerte antivacuna. Creo que en Argentina eso hay algunos, pero no es tan fuerte. No, de hecho, las cifras últimas de esta semana muestran que hay una gran cantidad de gente vacunada y me parece que el porcentaje que aún no lo hizo no tiene que ver tanto con
con un sentimiento antivacuna, sino con dificultades. Digo, vos sabés que en muchos lados el lugar de vacunación no queda accesible, no toda la gente puede dedicar una mañana, aunque parezca sencillo, ¿no? Pero bueno, en algunos casos dedicar una mañana a irte a un lugar lejos, a veces tomar un remis, en alguna gente es una complicación. Y fíjate que el diagnóstico y la solución a eso es muy diferente. Si vos pensás que solo es resistencia antivacuna, me parece que la intercomunicación regional, ya no intercontinental, pero regional, sigue ausente, porque como que cada uno, ante este nuevo brote, ¿no? Cada uno hace lo que más o menos hizo, lo que le dio resultado, pero no hay, sigue sin haber soluciones globales. No. ¿Vos qué crees? ¿En dónde hay que operar o en dónde hay que hacer algún esfuerzo para que se genere esta cooperación internacional? O sea, es que yo creo que tiene mucho que ver con la crisis de la política. Hay una desconfianza muy fuerte y entonces, bueno, uno vuelve hacia adentro y nadie le cree a los organismos internacionales. Acordate que la OMS es la que está más cuestionada, pero la OMS. Pero yo creo que, y si esas organizaciones no tienen volumen político, es decir, si los países no confían en ellas, es imposible que sean efectivas y eficiente. Me parece que va a venir por el lado de la sociedad civil, o sea que las corrientes, viste que los científicos al final medio que saltearon a los países y se empezaron a intercambiar información. Y hasta por ahí, hasta los laboratorios medio que hicieron lo mismo, si bien ellos estaban más buscando el negocio, hubo como, quizás la presión va a venir de otro lado, porque los países, la reacción que están teniendo es como muy hacia adentro, muy en defensa por ahí de sus propios lugares, y ver de cómo zafan de esta y no de entender que es entre todos. Me pareció que en la Comunidad Europea, no sé si a vos te pareció lo mismo, en el ejercicio parecía como que ellos sí tenían una idea de que la coordinación era muy importante, como que eso se había aprendido. No importa organización que haya, no existe, no tiene posibilidad. Sí, y además también recordando otra frase de Rubén que nos dejó muchas ideas. Decía que hasta que no esté todos vacunados, no está nadie vacunado. O sea que también esa lógica es decir 70, 80, ¿no? Por esta cuestión de que ese pequeño margen o el gran margen que hay en los países de África genera mutaciones y genera que en la evolución natural de la pandemia aparezcan estas cuestiones. Ahora, nosotros venimos de una campaña política. Venimos además de como un momento también de desahogo, porque si uno comparaba lo que pasaba con las fiestas el año pasado, y de pronto también se notó que había mucha gente que decía, yo el año pasado no hice nada, tengo ganas de ver a mis padres, de ver a mi familia, de viajar, ¿Vos crees que nos liberamos demasiado rápido de la precaución o estuvo bien lo que se hizo y esto era inevitable? Mira, es muy difícil juzgarlo ahora. Yo creo que uno de los problemas que tenemos es que estamos tratando de evaluar estando dentro del mismo sistema. Entonces lo que parece que era exitoso en un momento, después resulta que era un fracaso, y lo que era un fracaso resultó no serlo tanto. A mí me da la sensación que en el caso de la población argentina hay más conciencia de la que nosotros somos de pegarnos mucho, pero yo siento que hay bastante más conciencia en general, por lo menos en los ámbitos donde me fui moviendo. Por supuesto que siempre estamos hablando de lo que decías vos, de la posibilidad. Hay personas, si vos te metés en los barrios vulnerables, las posibilidades que tienen para ir a vacunarse, para eso, pero aún así hay conciencia de querer hacerlo. Vos vas a cualquier centro de vacunación y hay de todas las clases sociales, no es un solo sector el que se está vacunando. Me parece que eso hay una conciencia mucho más fuerte. La verdad es que así como me pareció que el confinamiento fue demasiado y la liberación fue muy rápido, quizás hubiera estado mejor que ambas cosas se hagan con más lentitud. Quizás son muy argentinas, ¿no? Quizás son muy como somos. Sí.
pero porque yo creo que se largó, pero que hay cierta conciencia, ¿viste? Depende igual en las provincias hay de todo. Vos hablás con gente del interior y hay lugares donde el barbijo no existe. Entonces, me parece que es prueba y error todo el tiempo. Creo que se hizo medio rápido, pero también creo que fue muy alto el confinamiento. Entonces, bueno, es como que al final nunca nada se conforma demasiado. Era inevitable. Vos tenés así como mucha experiencia en capacitación de líderes y de funcionarios, has tenido además mucho trabajo con ellos. ¿Qué crees que se aprendió para la comunicación política de estos tiempos? Yo creo que una de las cosas que se aprendió es que sin transparencia es muy difícil el engaño hoy. No puedes disfrazar nada. Te lo voy a hablar desde el liderazgo quizás. Hoy el líder que no es lo que dice no contagia, no inspira. O sea, para inspirar y para que te sigan necesitas decir lo que sos. No decir lo que esperan que digas porque se da cuenta la población. Creo que por más que lo tunees todo y lo armes y te entrenes y lo actúes, al final salta. Y en el caso de la pandemia me parece que el tema de la transparencia y la información fue como base. Pero el segundo tema, me parece, y este tiene que ver con la política, es que cuando ocurre una cosa así, es súper importante que la política se olvide de la silla y mire el proceso. O sea, uno puede entender que la competencia política lleve a disputar la silla y en algún momento eso sea prioridad. Pero en una emergencia así, lo que quiere la sociedad es encontrar a los líderes políticos, tanto de gobierno como de oposición, trabajando mancomunadamente por encontrar las mejores soluciones, porque ahí es un problema global, no estamos viendo a ver quién gana, estamos viendo de qué manera salimos todos juntos. Y ahí la oposición tiene que cumplir el rol de opositor, el gobierno de gobierno, pero los dos juntos buscando algo. Y me parece que esa fue una lección muy importante que aparte la sociedad avaló. Cuando estuvieron juntos, trabajando juntos, acompañó, y cuando los vimos peleando, siguiendo peleando y utilizando la pandemia para pelearse entre ellos, marcó la desilusión, ¿no? Y creo que eso fue un poco lo que pasó. Creo que esas son las dos cosas como más importantes, que la comunicación necesita ser transparente, necesita mostrar lo que es, sobre todo en un momento de crisis, y seria, ¿no, Adriana? Un poco lo que decíamos, tiene que ser seria, tiene que demostrar que vos te estás nutriendo de los que saben, y si hay dudas, decir en esto hay dudas, no vamos a jugar por esto porque creemos que va por acá, o sea, ser muy transparente, porque hoy la gente enseguida googlea y busca, entonces es como que no... perdés credibilidad y nadie te puede seguir. Yo pensaba cuántas cosas nos hizo replantear la pandemia, ¿no? En general. Creo que a nivel de gobierno, y esto no es tanto comunicación como de liderazgo, también te empieza a plantear que no es cosa de un periodo, ¿no? Que las decisiones que vos tomes, desde equipar un hospital hasta comprar determinadas vacunas y no otras, son decisiones que se van a arrastrar más allá de la administración que las haya tomado. Y eso es interesante como ejercicio para la política. La política siempre está acostumbrada al año, calendario y... Lo que pasa es que ahí, Adri, yo lo que sentí cuando nos pusimos a pensar que estábamos en el 25 y cómo lo encarábamos, era si somos capaces de ir construyendo eso, ¿no? Porque un poco decís, bueno, a ver, nos toca de vuelta, activemos la alarma. ¿Está todo preparado? O sea, hemos trabajado para que cuando vuelve una ola y ahora más mortal, sepamos apretar un botón y todos nos activemos a poner más camas, a dar vuelta a esto, a generar un transporte o sea, Fuerzas Armadas, policías, sociedad civil. Estamos, porque la verdad es que el tema pandémico es una de las amenazas a la seguridad que hace rato la inteligencia la estaba advirtiendo, nadie le dio bolilla, eso es el gran fracaso de la inteligencia, pero además que ahora está claro que tenemos que estar preparados, o sea, yo sentía que nos encontrábamos de vuelta en el mismo lugar, que apretábamos y encontrábamos instituciones cansadas, pero no repreparadas.
Y ese creo que es el gran desafío de la política. Si a partir de esto, la planificación en las instituciones armadas, en los ministerios de salud, en los hospitales, incluye la posibilidad de que se active un botón, venga una pandemia y cómo hacemos, así como haces un ejercicio de simulación de incendio cuando subís un buque, ¿no? Es como que hacíamos, me acuerdo cuando estábamos en la Armada, bueno, esa sensación de preparación. Y eso, la verdad es que no estoy tan segura que con la coyuntura en la que estamos lo estemos haciendo. O sea, que haya gente pensando y preparando para que, bueno, ahora fue sin contagio, ahora no fue tan grave, pero ¿qué pasa si aparece y qué es lo que tenemos que activar, ¿no? ¿Y qué cambio más allá de la pandemia, ¿no? Porque, insisto, no puede ser que siempre la variable sea o que es mortal o que es una pandemia. O sea, bueno, esperá, ¿no? Ya tuvimos esta crisis, entendimos que era muy importante, pero esperemos una próxima o que sea mortal. Creo que un poco el aprendizaje de esta hora es que el coronavirus dijo, mira, volví porque no habían ajustado algunas cosas y para recordarles que sí no por acá. Pero no ha sido tan devastador como fue este año mismo, ¿no? Que fue también muy duro. ¿Qué gatillo, cuál sería el detonante de algo que salga de esta inercia y que siempre es lo mismo? Se terminó la crisis, empezamos como si no pasa nada. Y yo te voy a hablar de mi amor, que es la política. Eso, mi amor frustrado. Eso es lo que quiero. Y yo lo que creo y que lo que me gustaría es que nos haya hecho a todos sentirnos parte de algo, en este caso de Argentina, pero quizás de tu localidad, de tu provincia, de tu lugar, que al territorializarnos y meternos de vuelta a todos, ricos y pobres, grandes y chicos, en el lugar, nos has hecho de conciencia de que vivimos en ese ecosistema y que lo que nosotros pongamos ahí es lo que lo va a hacer mejor, ¿no? Que ese es nuestro lugar, como no es el aporte de nosotros, porque la política es verdad que está en crisis porque su dirigencia se desentendió de lo que le pasa, la dirigencia debería conducir ese vivir juntos, se desentendió. Pero también es verdad que en ese desentendimiento hubo un desentendimiento de todos los actores. Entonces nadie se sintió parte ni siente que tiene que poner algo. Todos sentimos que nos deberían dar, pero no que deberíamos poner. Y ojalá sea un primer atisbo de decir, bueno, ¿vale la pena vivir juntos? ¿Qué significa vivir juntos? ¿Cómo? Porque ya ahora de verdad necesitábamos que la política esté, porque necesitábamos que tenga vacuna, necesitábamos que autorice la entrada y salida del país, necesitábamos que nos vaya a buscar a algún lugar si nos quedamos varados, necesitábamos que exista algo que se llama Estado, que nos organiza y que responde y nos genera el bien público de un lugar que queremos, del que nos sentimos parte y al que queremos aportar. Entonces ahí cobra sentido el pagar de impuestos, cobra sentido todo, ¿no? Pero yo creo que eso está, y algún día ojalá cobre sentido creer en nuestra moneda, pero hoy está todo eso tan roto que ojalá sea un primer hilo para empezar a volver a tejer eso que en Argentina, por suerte, hay muchas organizaciones en la sociedad civil que nos congregan, ¿viste? Los clubes, la sociedad de fomento, las cooperativas. Bueno, eso se puso muy en valor ahora. Ojalá que eso pase a algo mayor, que sea nuestra comunidad, nuestro municipio, nuestra provincia y nuestro país, y volvamos a poder ponernos la camiseta argentina, no para el Mundial solamente, sino para cada una de las acciones que hacemos, sintiendo que nuestro destino va con el de nuestra patria, ¿no? Eso está buenísimo, porque yo creo que más allá de la pandemia también empezó a haber causas globales, ¿no? Como el cuidado del medio ambiente, la basura, digamos, cuestiones que tienen que ver con lo comunitario y que hacen que a todos nos afecte. Y por lo tanto, si nos afecta a todos, debería involucrarnos a todos. Y no esperar que si, bueno, listo, ya pago el alumbrado, barrio de limpieza, que se encargue, ¿no? Porque también es difícil hacer campañas de separación de basura si la gente no colabora. ¿Cómo ven los jóvenes? Hay muchos chicos con mucha ilusión, preparándose, poniendo esfuerzo a la salida del trabajo para ir a estudiar. ¿Cómo los ves en esta necesidad del cambio?
Yo creo que ellos vienen con más herramientas y con una mirada mucho más abarcativa que la tenía nuestra generación. Tiene mucho paradigma del siglo XX. Le cuesta mucho la diversidad, le gusta más el discurso homogéneo, una sola manera de ver, buenos y malos. Primero, hay una aceptación de lo distinto, diferente, y además me parece que están bastante más convencidos de que es necesario que acordemos un rumbo. No creo que le falten convicciones, algunos creen que son más relativistas, yo creo todo lo contrario, las tienen, pero respetan mucho al que piensa distinto, no lo sienten mejor ni peor, sino distinto, que eso es una categoría que para nosotros suena rara, porque nosotros es mejor o peor siempre, ¿no? O está del lado del bien o del mal. Moralizamos casi todo. Y me parece que hay una mirada mucho más de lo distinto, y de que hay necesidad de acordar algún rumbo que quizás incluya alguna cosa distinta a la que yo pienso, pero que la necesito. Y me parece que ese es un poco por donde viene el futuro, ¿no? Yo tengo mucha confianza en ellos, pero hay que darles lugar, ¿no? Hay que darles lugar pensando, porque traen esta energía. Yo creo, lo digo siempre, este nuevo rol de la mujer y esta juventud con una mirada más diversa, son dos energías muy fuertes, muy necesarias para el cambio que necesitamos. Esto que vos decías, el medio ambiente, la conexión con lo que pasa alrededor, qué tipo de energía vamos a usar, vamos a producir de qué manera para que sea mejor para todos, el tipo de comida. Todo eso en los jóvenes nuestros está muy metido y es muy global, pero por otra parte necesita encarnadura local. Y bueno, eso me parece que es, entonces son personas mucho más globalizadas en la información, pero gracias a Dios no todos se quieren ir. Y algunos se quieren ir para traer ideas y volver. Entonces ese nuevo compromiso con la propia tierra, y me parece que nosotros, por ejemplo, en el área agrícola, tenemos un montón de jóvenes que aman su tierra, se quieren quedar y están haciendo cosas muy interesantes. Entonces, me parece que tenemos una beta, sobre todo en las provincias, para esperanzarnos, por lo menos yo lo creo así. Bueno, fíjate que todas estas cosas que vos estabas contando, en definitiva son factores que han generado un virus del tipo que tuvimos, ¿no? Porque más allá de que uno dice, bueno, fue lo otro, fue el laboratorio, fue un invento, más allá de las teorías conspirativas, lo cierto es que sin esta circulación global descontrolada, sin esta aglomerados urbanos de hacinamiento y de pocos recursos sanitarios. Tampoco, sin que es uno de los factores que fue al principio en Europa, ¿no? Que hacían más vulnerables a la gente mayor. De hecho, ¿no? Ahí empezaron a plantearse también qué hacían con estos hogares de ancianos, de gente también así, ¿no? O sea, fíjate que nos empezó a poner un montón de cuestiones que van más allá del coronavirus. Claro. El tema demográfico. El tema demográfico, sobre el todo. El tema en Europa, porque la juventud era la que venía de inmigrantes, ellos son la mayoría más adultos, entonces eso también era como, porque si el virus atacaba a ellos, bueno, entonces había que defender, pero ¿qué pasa si ataca a la juventud? O sea, puso muy en blanco y negro el tema demográfico, que además es un tema que no está calculado en las políticas y que es súper interesante. Sí. Volviendo al ejercicio, yo creo que el ejercicio, por lo menos a mí, me ayudó a pensar que a veces tomar las decisiones exige entender factores que cuando vos estás en tu casa afectado por una sola cosa no entendés. Entonces, en ese, ¿no? Y sobre todo entender hasta que ni siquiera son factores solamente nacionales, que si vos no pensás en cómo te vas a coordinar con el mundo, tampoco funciona el asunto. ¿Vos crees que podemos pensar algo de eso? Es decir, tomar esta misma pandemia como una simulación, en el sentido de un ejercicio de anticipación, de resolución de problemas, ¿no? Y bueno, estuvimos 2 años con las rutinas alteradas, con muchas pérdidas personales, económicas, con mucho replanteo de un montón de cosas. Nos trajo como profesoras también vemos que la educación se dio vuelta como una media, ¿ya? Esto mismo que estamos planteando, es decir,
si del ejercicio de simulación para arriba vamos a tener que pensar, sobre todo con estos jóvenes que ya vienen con muchas más revoluciones que las generaciones anteriores. ¿Qué habremos aprendido de la simulación de la pandemia del 2020? Sí, no, yo creo que a mí me parece que hay mucha introspección también. Vos cuando hablas con la gente hubo un momento, viste, como eso de territorializarnos y meternos adentro hizo que todo el mundo empezara a pensar un poquito en su DRD. Por eso digo, este de mirarte a vos y mirar de repente conociste a tu vecino que no lo veías nunca, y te diste cuenta que tocaba piano el de enfrente, o como que hubo una reconciencia de lo tuyo. Y que también estabas haciendo cosas que no te gustaban. O sea, de repente pasó un poco que todo el mundo dijo, bueno, selección, por eso los trabajos empiezan a estar muy cuestionados. Si esto de valía la pena trabajar 8 horas, se puede trabajar distinto. Yo creo que en ese sentido es un antes y un después en educación, en trabajo, en esparcimiento, en arreglos decorativos de tu propia casa, en los espacios. Sí. O sea, yo siento como que al hacer, hizo que todo el mundo desnudó todo lo que había, dijo, ahí estás, este sos vos. Aumentaron las separaciones, los nuevos encuentros, los nacimientos, todo se dio vuelta. Me da la sensación como que fue para todo el mundo un súper replanteo. Por eso sería interesante que para la política, frente a este replanteo, yo creo que lo tiene. El punto es cómo responde, ¿no? Y cómo la dirigencia, ¿no? ¿Qué es lo que viene ahora? Porque aparte la sociedad en la Argentina dijo, señores, así no, o sea, dio alertas, ¿no? Y bueno, ahora hay que ver cómo se reinventa la dirigencia y cómo la sociedad responde a eso. Pero a mí es medio sorprendente hasta la solidaridad, la gente cocinando para los que no podían comer, o sea, hubo una reacción general de conciencia comunitaria. Bueno, de hecho esto que hablábamos al principio, de la gente que enseguida mucha gente se está activando y dice, estoy en contacto estrecho, me guardo, me voy a testear, digo, también hay una toma de conciencia que quizás en el ejercicio no la teníamos tan clara. Sí, ¿no? Es como pensábamos que no sé, ¿te acordás, Adri? Decíamos, la gente, pero subestimamos. Hoy subestimamos el aprendizaje y probablemente si hubiéramos dicho alerta y empecemos a usar un poco más el barbijo, la gente hubiera respondido enseguida, ¿no? Nosotros decíamos, no, si están en la playa, pero probablemente sí, y comparto que en eso nosotros subestimamos un poco el aprendizaje, y bueno, qué suerte, quiere decir que estamos mejor de lo que pensábamos. Digo, ¿qué aprendimos ya no de la pandemia, sino del ejercicio para nuestra tarea como educadoras? A mí me pareció que este aprendizaje desde la acción estaba mucho más en consonancia con estas nuevas generaciones y estos nuevos tiempos, ¿no? Era una especie de game en donde no era ya estudie, repita y conteste el multiple choice, sino es resuelva problemas, que es mucho más desafiante. Y también para nosotros, porque plantear los contenidos en problemas también es un ejercicio adicional para nosotros. ¿Vos qué pensás? Bueno, a mí primero me parece, que creo que vale la pena mencionarlo, Adri, es un agradecimiento enorme a la Konrad, Adenauer, que se le ocurre, poner recursos para generarlo. Ya me parece muy interesante eso, que una fundación alemana decida destinar un montón de dinero para generar esto, me parece ya muy interesante, porque ya está hablando de una sociedad civil que está pensando, no está esperando que la política lo haga. Dice, bueno, ¿por qué no lo ayudamos y presionamos? Eso me pareció muy interesante, sobre todo porque invitó a políticos, o sea, hizo una buena mezcla. El primer punto es lo que vos decís, es exactamente eso, esta nueva forma de aprendizajes, que son mucho más reales y del que se puede sacar más. La segunda es la conciencia global, o sea, cuán distinto es cuando lo ves con los otros países.
Y me parece que eso es imprescindible. O sea, si yo estuviera en el gobierno y se genera yo lo primero que aconsejaría al número uno es ya una coordinación, porque la mirada global mejora todo. El intercambio mejora todo. Entonces, incluso para buscar soluciones, y aunque cada uno defienda lo propio, que es natural, el hecho de ponerlo en juego con los... Para mí fue muy importante escuchar la mirada alemana, la mirada china, la mirada de Túnez, la mirada... O sea, son otras, están parados de otro lugar y ayuda muchísimo a entender el problema y ver de qué manera a veces podemos generar soluciones. Así que para mí esa fue otra de las lecciones. Es como que me volví con la idea de que todo se tiene que jugar desde lo global y lo local, que ya no podemos hacer nada pensando solo en la Argentina o solo en el municipio. Sí, esa sensación fue muy fuerte para mí, por eso, es más, vine con la idea de crear más redes con otros, o sea, hay que levantar un poco la mirada, estamos muy encerrados en nuestro propio laberinto, y me parece que para salir de la nuestra, quizás es desde arriba. Así que yo me vine con esa idea también, como esa necesidad de interactuar con otros, ¿no? Con otros de otro lugar. Exacto, exacto, y es muy lindo esto que rescataste, porque también está bueno que la gente que nos escucha sepa que hay otras personas pensando, ¿no? Que a veces no se ven tanto, no están en las noticias, pero hay otras personas desde otros lugares pensando, hay expertos, hay científicos, hay políticos también comprometidos con la solución del problema, y está buenísimo que se sepa, porque creo que eso también genera un poquito de tranquilidad, y les dejamos un hermoso mensaje de fin de año. Sí, la única cosa que enriquece es cuando vos mezclás de todos los lugares. Si somos solo de la política, solo de la ONG, solo no... Este siglo es diverso y tenemos que hacerlo todos juntos, y creo, y todas juntas, así que para mí fue mucho aprendizaje eso. Gracias a todos los que acompañaron. Muchas gracias.